Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. A todos saludamos a todos los hermanos que se han congregado en esta tarde o este mediodía, a las visitas que nos acompañan aquí en nuestro templo en este día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos en Él, en el Señor y en este día. Como decíamos al comienzo, estamos prontos a iniciar un mes especial de actividades, así que reiteramos la invitación a todos para que el sábado a las 16 horas tengamos esta actividad especial, esta vigilia de oración de 16 a 18 horas aquí en el templo, dirigida y organizada por nuestro hermano Jano Molina de Anderfey, que es una actividad bien interesante, muy inspiradora para orar por las actividades del mes. Y el domingo, nuestra Santa Cena del Señor en el culto de mediodía, a las 10:30 la oración y a las 11 la clase de Escuela Bíblica Dominical, a que invitamos a todos. Debemos informarles, hermanos, también que hemos recibido la información que ha fallecido nuestra hermana Francisca Jorquera Aranda. No fuimos avisados cuando aconteció, como en otras oportunidades, familiares han negado el acceso a la información de la iglesia y cuando han sido requeridos, llamados por teléfono, han negado la posibilidad de saber y se enteraron recientemente, nuestra hermana Insa pudo enterarse y nos ha informado. Y esto aconteció aproximadamente hace más de 2 semanas ya. Así que sabemos que el Señor la tiene en su reino, pero nosotros como iglesia sentimos el dolor de no haber podido estar con ella en el último tiempo, por circunstancias que son más allá de lo que nosotros manejamos. Ustedes recuerdan que la iglesia la estuvo asistiendo en forma muy notable, los hermanos turnándose para asistirla en sus tiempos de enfermedad, pero posteriormente les fue negada todo tipo de asistencia y llegada hasta por teléfono a conversar con ella. Hace un par de semanas nosotros estuvimos ausentes porque estuvimos en Guatemala. Ustedes saben, estuvimos en la asamblea de la AIPRAL, que es la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, y estuvimos allí en la ciudad de Guatemala, en la capital. La verdad es que conocimos poco porque estuvimos más bien dedicados a las reuniones prácticamente, pero logramos conocer algo ahí de la población, de la gente, en una iglesia muy hermosa, una grande iglesia que está ubicada en una zona donde estaba detrás del palacio, de lo que era el Palacio de Gobierno, y en la misma calle, en la misma cuadra donde está la residencia del presidente de Guatemala, del presidente actual de Guatemala. Y las reuniones las hacíamos en un colegio de la iglesia. Tuvimos ocasión también de visitar o conocer con los hermanos allí, algún grupo de hermanos, la ciudad antigua de Guatemala, que era una ciudad que fue capital del reino de Guatemala con la conquista española, una ciudad típica con calles de piedra, con casas coloniales que se ha restaurado, se ha mantenido de tal manera que incluso uno va por la calle y ve todas las construcciones antiguas y hay un McDonald's, pero no tiene letrero afuera de McDonald's. Uno tiene que mirar por la puerta, por la ventana, que adentro es un McDonald's. Pero está todo por fuera para mantener la fachada, y hay algunas construcciones de iglesias antiguas de la época que ya están destruidas, pero se han conservado las ruinas de la construcción y realmente es hermoso. Pudimos compartir con hermanos de casi toda Latinoamérica. Solamente no estaban los hermanos de la iglesia de Cuba y de Bolivia porque les fue negada la visa a Guatemala. Pero habíamos de varios otros países de Latinoamérica. Así que fue una bendición poder estar allí en esa ocasión compartiendo, digamos, con estos hermanos en esa situación. Bien, vamos a entrar en materia. Hoy día estamos estamos predicando, compartiendo las temáticas sobre lo que dice el cuadro idea de Dios, la salvación. Estamos hablando sobre el plan de Dios para la salvación. Y fundamentalmente siguiendo lo que son los 5 puntos del calvinismo, que son
aquellos conocidos como los cánones de Dors o de Dordrecht. El sínodo de Dordrecht, que se reunió allí en el siglo XVII, en la ciudad alemana de Dordrecht, para refutar algunas doctrinas que estaban circulando en la iglesia y que estaban justamente quitándole a Dios la gloria de la salvación, quitándole a Dios la iniciativa de la salvación, quitándole a Dios la omnipotencia y el poder para salvar y dándoselo al hombre. Y entonces se reunió este sínodo allí de las iglesias reformadas y después de varios meses de estudio, finalmente terminaron en estos 5 puntos. Que yo quiero recordarlos, el pastor se los pone aquí en la imagen, así que ustedes los repetían leyendo, ahora yo voy a pedir que los repitan sin leerlo. A ver si se acuerdan, a ver si han aprendido algo estos domingos que hemos predicado sobre esta materia. El primer punto, ¿cuál es? Empieza con I. O con T en inglés, la incapacidad o inhabilidad total del hombre para salvarse. O, como lo decimos en otro concepto, es la depravación total del hombre. El hombre está en un estado tal que no tiene ninguna posibilidad de acceder por sí mismo a la salvación. El segundo concepto es en inglés la sigla es TULIP, así que acuérdense, y parte con una U, incondicional election, elección incondicional. Es decir, Dios elige en su soberanía, sin que haya en usted, en mí y en ninguno de los creyentes alguna cosa que haga que Dios le tenga favor. El tercer aspecto, que lo vimos el domingo pasado con el pastor Amos, la expiación limitada, o él puso expiación específica. Es una forma de expresión para no herir tantas susceptibilidades, porque cuando uno habla de que Jesucristo murió solo por los creyentes, hay algunos entre los creyentes incluso que tambalean y piensan, bueno, pero si la Escritura dice que todo el Evangelio es para todos, sí, el Evangelio se predica a todo el mundo, pero la sangre de Cristo salva ¿a quiénes? A los que creen. De eso se refiere. La expiación, el sacrificio redentor de Cristo, solo es eficaz en aquellos que creen. Y hoy día vamos a hablar del cuarto punto, que lo vamos a mencionar al final, y el quinto, ¿cuál es? Perseverancia de los santos. También es un tema que es interesante de ver, lo vamos a ver más adelante, pero que es importante de entender y comprender. Y hoy vamos a hablar de el llamamiento eficaz. Sobre el cuarto punto de estos 5, el llamamiento eficaz. También se denomina llamado o llamamiento irresistible. O otra denominación para este mismo punto es gracia eficaz o gracia irresistible. Se puede usar indistintamente, pero expresan la misma doctrina. Cuando escuche o lea sobre llamado eficaz, sobre llamamiento irresistible, sobre gracia eficaz o gracia irresistible, debe entender que son formas distintas, pero que de referirse al mismo proceso. Cómo Dios actúa para traer hacia sí al pecador que Él ha elegido para salvación. Eso es la forma como Dios actúa para traer hacia sí al pecador que Él ha elegido para la salvación. La palabra del Señor que leímos en forma alternada será nuestra base. Como yo les decía a ustedes, terminé de predicar Romanos, pero sigo predicando en Romanos. Romanos 8, 28 al 30 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta doctrina, en primer lugar, podemos decir que esta doctrina es consecuencia natural de la incapacidad humana, de la elección incondicional divina y de la expiación específica o limitada de Jesucristo. Dice, los que conforme a su propósito son llamados. Los tres principios previos de los que hemos predicado en esta serie de mensajes y predicamos hoy, preceden lógicamente, en una secuencia lógica, al llamamiento eficaz. Es más, esos tres principios, la incapacidad humana, la elección incondicional y la expiación específica o limitada, hacen necesario este llamado eficaz. ¿Y por qué? El hombre está muerto. Espiritualmente está muerto. E incapaz de alcanzar por sí mismo un progreso o la salvación. De acceder a ese conocimiento por sí mismo. De querer buscar ese conocimiento. Los muertos no oyen el Evangelio. No responden al llamado externo que se hace al predicar en la calle, en la televisión, en la radio, en los templos o en las casas. La capacidad del hombre para responder a un llamado exterior, que es este del predicar, está bloqueada por su pecado, por su incapacidad o inhabilidad total, producto de su contaminación, o más bien dicho, de su perversión total por el pecado. El pecado, cuando entró, lo vimos anteriormente, cuando entró en el mundo por el pecado de Adán, entró a toda la raza humana, cercenó la capacidad del hombre, limitó la capacidad del hombre para acceder a hacer cosas buenas, para querer buscar el bien, para querer buscar a Dios. Por el contrario, lo dejó atado a la mala conducta, lo dejó atado a los vicios, lo dejó atado a lo terrenal, lo dejó atado en la perversión de sus instintos, de sus impulsos, de su mente, de sus actos, de sus sentimientos. Dios, en su soberanía, decidió por sí y ante sí rescatar a algunos de estos hombres caídos y traerlos a la salvación, dándoles vida y vida eterna por medio de Jesucristo el Señor. ¿Hay algo que condicione a Dios a elegir a uno u otro? No pues, ninguna condición. Al menos nada de lo que el hombre pueda jactarse o gloriarse. Nada hay en el hombre para que Dios lo elija. El hombre no escoge a Dios. Es Dios quien escoge al hombre. Pero no solo lo escoge, no solo Dios lo escoge, sino que provee el medio por el cual el hombre pueda alcanzar la vida. La muerte de Jesucristo en la cruz y la fe en Él. No es una idea del hombre. Por eso la temática dice salvación, idea de Dios.
Dios es quien la ideó, quien la imaginó o quien la determinó. Y entonces Él provee este medio, Jesucristo. Esta muerte suficiente sacrificio por el pecado de todos los hombres. Vale decir, y esto quiero volver a enfatizarlo, lo hemos dicho muchas veces, y lo dijo el pastor la semana pasada, la muerte de Cristo podría cubrir los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Es suficiente para eso. Pero es solo eficaz, es decir, cumple ese propósito de redención para aquellos que creen. Y estos, los que creen, son aquellos que Dios en su soberanía ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en la epístola a los Efesios, y los ha escogido para salvación. Cantábamos ahí recién, desde la eternidad nos escogiste para ser tus siervos en Jesús. Ahora bien, aquellos incapaces, muertos espiritualmente, que fueron escogidos por Dios y por quienes muere Jesús en la cruz, no lo saben. No saben que son beneficiarios de ello hasta que son llamados. Ciertamente por medio de un llamado externo, es decir, por la predicación del Evangelio en sus diversas formas, sea en un templo, sea en la calle, sea en la radio, sea en la televisión, sea por un papel, sea por un tratado, sea por una Biblia. Pero fundamentalmente, y más allá de eso, por un llamado interior obrado por el Espíritu Santo, que les permite oír, entender, creer y obedecer el Evangelio de Jesucristo el Señor. Así vemos que esta doctrina es consecuencia y sigue lógicamente a las tres anteriores. Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al plan de Dios, a esos que son conforme a ese plan llamados, a esto todas las cosas le ayudan a bien. Y Pablo aquí en este texto se está refiriendo a este llamamiento eficaz, este llamado irresistible al corazón que hace que el hombre y la mujer pecadores respondan amando a Dios, obedeciendo a este llamado. En segundo lugar, digamos, ¿qué es pues este llamado eficaz? Pablo dice, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y en la epístola a Timoteo, él le escribe a su discípulo, hijo de la fe, en la segunda epístola, capítulo 9, quien nos salvó, se refiere a Jesucristo, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Confesión de Fe de Westminster dice en este capítulo, cuando habla del llamado eficaz, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado, es decir, ha elegido para vida,
Y a esos solamente es a quienes le place, en el tiempo señalado y oportuno, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolas del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, llamándolos eficazmente a Jesucristo por la gracia de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó y a estos llamó. Hay sin duda un llamamiento externo que se hace por la palabra de Dios a todos los hombres cuando se predica el Evangelio. A ello se refiere Jesucristo cuando dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. A ese llamado externo que se hace predicando en campañas, en los templos, en la radio, en la prensa, etcétera, donde en la calle. Ese es un llamado externo, exterior. Pero vemos la realidad. No todos lo oyen. No todos lo escuchan con atención y lo reciben, ni menos responden a él. Pero este llamamiento eficaz se refiere al llamado interno que hace el Espíritu Santo y que resulta en la regeneración, es decir, en un nuevo nacimiento de aquellos a quienes Dios ha elegido, aquellos que Dios tenía de antemano, como dice Pablo, le dice a Timoteo, aquellos que tenía el Señor desde antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo. Este llamado interno es necesario para la salvación y solo lo reciben los elegidos y nadie más que ellos. Este llamado no es, como alguien pudiera pensar, una simple y una mera influencia en nosotros o en nuestra mente que nos hace venir al Señor, sino que es una convicción profunda en la mente y en el corazón del hombre. Recuerde usted que de aquí se trata de un hombre o una mujer muerto espiritualmente, y solo el Espíritu Santo puede hacer este tipo de llamado que sea oído y respondido eficazmente para hacer que el hombre ponga su fe en Jesucristo el Señor. El hombre aquel que es elegido por Dios. Tal es así que Pablo explicita a Timoteo que este llamamiento es según el propósito del Señor y determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué se habla de que es irresistible? Pues porque todo aquel elegido por Dios será alcanzado por este llamado, será movido de su posición en las tinieblas hacia la luz, será movido de muerte a vida, y no hay ninguno que sea capaz de resistirlo. Por eso es eficaz, porque todo aquel que es llamado responde positivamente. Aún el más contumaz, el más recalcitrante y el más perdido pecador y enemigo, si es llamado por este llamado interno del Espíritu Santo, obedecerá. ¿Se ha preguntado por qué hay personas que no quieren saber nada del Evangelio y rechazan todo intento de evangelización? ¿Rechazan toda invitación y nunca responden? Sin embargo, otros pareciera que estaban esperando la ocasión de que se les hablara o que se les invitara. La diferencia la hace la elección divina.
El llamado eficaz es para los elegidos, los que antes conoció, los que predestinó, y a estos que predestinó, llamó. ¿Cómo Dios efectúa este llamado? El apóstol Pablo le escribe en su carta a los tesalonicenses lo siguiente, capítulo 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante este texto. Este texto está hablando desde que Dios ha escogido desde el principio. ¿Sabe usted cuándo era el principio? Vea Génesis 1:1, cuando no había nada. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O cuando dice allí Juan que en el principio era el Verbo. En ese principio Dios eligió a los creyentes, los escogió mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y los llamó cuándo? Los llamó mediante nuestro Evangelio. Ciertamente es por el Espíritu Santo el agente principal en este llamado, y el vehículo es la palabra de Dios. El Espíritu es el que hace la obra de la regeneración. No hay posibilidad de venir a Cristo, de amar a Dios, de tener vida eterna, si no hay este acto soberano de Dios por su Espíritu. Por su Espíritu Santo, que por medio de la regeneración da vida nueva. Transforma el corazón de piedra en uno de carne. El Espíritu usa la verdad del Evangelio como instrumento para este llamado. Pablo les dice, os llamó mediante nuestro Evangelio. Los llamó a este conocimiento de que ellos eran amados y escogidos de Dios. En Romanos 10, Pablo dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Se llega a la fe de Cristo oyendo el Evangelio. Para la salvación es necesario abrir el corazón a Jesucristo. El pecador incapacitado, totalmente por sí mismo de venir a Cristo, es movido por el Espíritu Santo de Dios a oír y responder a este llamado. En el tiempo de Dios, no antes ni después, cuando Dios lo ha determinado. El Espíritu Santo obra en su corazón un nuevo nacimiento y ahora este hombre incapacitado, perdido, puede oír, puede ver, puede sentir y puede responder a este llamado. ¿Por qué lo hace Dios? Solo por su gracia. Es un acto libre de la soberana voluntad de Dios, de su gracia infinita. No hay mérito alguno en aquel que es llamado. Lo hace, le toca a él solo responder. El Señor Jesucristo dijo allí en el Evangelio de Juan, quedaron registradas estas palabras. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y Pablo otra vez
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay forma que el pecador vuelva sus ojos a Cristo por sí mismo. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo obra en su mente, iluminando su pensamiento, en su corazón, transformándolo en un corazón sensible, y en sus oídos, abriéndolos para oír el mensaje y el llamado. El resultado es un creyente, hijo de Dios, por adopción, salvo por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. ¿Es usted salvo? ¿Puede decir hoy que es salvo? ¿Está entre aquellos que han sido llamados eficazmente? Entonces debe dar gracias y alabar a Dios por su gracia, con mayúscula gracia, que le permite ser parte de los escogidos y amados de Dios, llamado eficazmente a disfrutar los efectos de la expiación o redención eficaz de Cristo por la elección soberana del soberano y único Dios vivo y verdadero. Llamado eficaz, llamado irresistible, gracia eficaz, gracia irresistible. Es eficaz porque es irresistible. Es irresistible porque es eficaz. Cumple aquello para lo cual viene. Es llamado por gracia. Nada puede impedir que llegue a quienes está destinado. Por eso es eficaz. Por eso cumple su propósito. El asunto a resolver aquí no es si el llamado es o no eficaz. El asunto a resolver es si usted siente este llamado en su corazón o lo siente. Si lo siente, no se resista. No se resista porque será doblegado. Les invito a orar. Inclinen su rostro para que le damos al Señor su bendición sobre nosotros en esta hora. Dios y Padre Santo, nos inclinamos ante tu presencia.